buenos días, buenas tardes, buenas noches desde Zaragoza, España. Hablando el tema que nos compete, el arrebatamiento, misterio revelado a Pablo. ¿Para quiénes? Para los salvos, gentiles y todo aquel que crea. En esta dispensación final de gracia. Aleluya, Andrei. En breve va a salir. Aleluya, gloria a Dios. Con todo el ánimo. En el tiempo final de gracia, privilegio, predicar el evangelio correcto, los tiempos que vivimos. Aleluya. Así es. Tiempo final de gracia. Desde Zaragoza, España. Siervos de Cristo, con el Espíritu de Cristo adentro y nada más. Esos son los creyentes. Esa es la iglesia. Personas salvas con el Evangelio revelado. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Missy dice amén, la gatita mía. Amén. Missy dice amén. Pues eso, velando, y vamos a hablar sobre el arrebatamiento. El tema que nos encanta porque nosotros no somos los sin esperanza. Tenemos la esperanza bienaventurada y estamos, Tito 2:3, esperando nuestra esperanza bienaventurada, el arrebatamiento. ¿Qué es eso? El encuentro en el aire con el Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Quién es el que nos salva? Jesucristo. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. En esta dispensación de gracia y nadie más. Aunque vendrá uno que se hará pasar por el Salvador. Cuando el caos apriete, vendrá a dar soluciones. El personaje, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el líder mundial, anticristo. Bueno, aquí seguimos mientras viene Andrei, voy hablando. Estamos ya esperando, estamos anhelando. Lo más precioso que tenemos es eso, la esperanza, misterio revelado a Pablo, la esperanza bienaventurada, el evangelio, misterios predicados, el arrebatamiento, misterios predicados en este tiempo ya final de gracia. Eso es lo que estamos esperando los salvos. Esa es la seguridad que tenemos nosotros de ser salvos, de salvación, como iglesia de Cristo. Se acaba el tiempo, Maranata. Amén. Sigue, voy a hacer un dibujo aquí. Porque ¿sigo? si me giro la pizarra no se ve, no se oye. ¿Vale? Entonces, en este tiempo final de gracia es lo que estamos haciendo, sirviendo al Dios vivo como buenos siervos de Dios, del Dios viviente, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel. Ese es nuestro gran Dios. Israel ahora está engañado, pero sabemos que ese es el pueblo de Dios, primero que nosotros. Nosotros somos injertados, nosotros somos adoptados, pero Israel trabajará Dios con su pueblo otra vez. En ninguna manera le ha desechado Dios. Simplemente que nosotros, la iglesia, le creímos por fe. Entonces, por eso seremos arrebatados. Tito 2:13, antes lo dijiste, ¿no? Sí. Esperando aquella esperanza bienaventurada en la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Cuál es la iniquidad? El misterio de la iniquidad. De redimirnos, espera, esto también tiene que ver con lo que dijiste antes. El ¿No? anticristo. Redimirnos La preparación. de toda iniquidad, vamos a ver. La preparación del anticristo. Todo ese misterio de iniquidad. El anticristo, todo eso. Entonces, si dice que nos va a redimir de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. ¿Qué están haciendo los salvos cuando ya son salvos? Anhelando. ¿Qué están haciendo? Estamos predicando el evangelio. ¿Por qué? Pues porque es un deber. Porque ya lo somos salvos. Porque ya somos salvos. Entonces, si aquí está diciendo celoso para buenas obras, porque aquí no está diciendo que las buenas obras es como muchos religiosos
a ver si hago eso para ser salvo, a ver si hago eso para salvarme, a ver si Dios me salva a salvar. No, un salvo es celoso para buenas obras. Deja, suéltala. Ya, pesada. Está celoso para buenas obras porque ya es salvo y lo hace con amor, lo hace no por interés, lo hace por querer hacerlo, no esperando algo a cambio como un religioso, a ver si me salvo si hago eso, si hago lo otro, si no hago malas cosas, si no hago tal. Me refiero a malas cosas, que muchos religiosos opinan sí, pero luego a escóndites a saber lo que están haciendo. Entonces, un salvo cuando hace buenas obras lo hace porque ya es salvo, no para ser salvo. Como muchos el otro día en el comentario, el hermano le decía, hermano Brecker, bautízate para ser salvo. Y otro le puso el comentario, ¿para qué? Dice el otro, si no te bautizas no ser salvo. Entonces, para ti, ¿a ti te salva el bautismo en agua? A mí me salva el bautismo al Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo al Espíritu Santo? ¿Me oyes? El bautismo del Espíritu Santo es cuando eres sellado. ¿Y cómo eso no sellado? Haber creído el Evangelio. Ahí está. Entonces, claro. Entonces ahí está el error de muchos, que en vez de irse a las epístolas que están para nosotros, que muchos dicen, ¿y por qué lo repiten tanto? ¿Por qué lo repiten tanto? Mira, ¿qué estamos haciendo aquí? Esto lo saben muchos, que muchos utilizamos eso. Al principio estuvo Adán y Eva, ¿no? Que no hablamos de ello, ¿no? Adán y Eva. Y luego ellos han desobedecido el mandato de Dios comiendo el árbol, que no se trata del fruto como es en manzana, no. Se trata de desobediencia, ¿no? Han desobedecido un mandato directamente de... Entonces esta era como inocencia, ¿no? Muchos lo dicen, inocencia. Luego vino también, vino Enoc, estuvo Enoc. Enoc, vamos a ver una cosa de Enoc. Que muchos no, que luego está el libro de Enoc, que muchos hablan del libro de Enoc. A ver, está bien, hay ciertas cosas del libro de Enoc, leer, pero yo no me pondría la confianza 100% en el libro de Enoc, porque primeramente Dios no permitió que sea un libro canónico, porque Dios se metió mano allí. Dios estaba atento a lo que en el año 300 y pico en el concilio de Nicea estaba fijándose en lo que están haciendo, y él estaba pendiente de ver qué libros meten y no meten. Y el libro de Enoc no lo permitió Dios por algo, porque hay muchas cosas en el libro de Enoc que están cambiadas y no hay pruebas de que se vean antiguamente como estaba, porque se han encontrado manuscritos no muy antiguos de Enoc, ¿vale? ¿Qué? Que muchos dicen como que los hombres le dan mucha autoridad, como que ellos escondieron eso, como que ellos tienen ese poder de esconder. No, Dios permitió eso por algo, porque aquí no hay nada que el hombre haga sin que Dios lo permita. Sí. O sea, le da mucha importancia. Mira, en Génesis capítulo 5, Génesis, no voy a leer mucho del Antiguo Testamento, pero de vez en cuando algo se puede leer. Génesis capítulo 5, 21 al 24. ¿Por qué al Enoc, que también el Pablo menciona también el libro de Enoc? Hay cosas en el libro de Enoc, porque si el libro de Enoc estuviera ahora metido en la Biblia, ¿qué? Dame la Biblia, el papel. No, espera que ahora no voy a... Pero vienes aquí, te la doy. Y está puesto ahí por algo. Es que hay cosas en el libro de Enoc, yo muchas veces lo he dicho, que si el libro de Enoc estuviera bíblicamente aceptado, o sea que dentro de la Biblia, muchas cosas estarían muy claras. Porque hay ciertas cosas en el libro de Enoc que está hablando de ciertos cielos, de ciertos demonios, le está hablando como Uriel y no me acuerdo ahora quién es el otro, Rafael, me parece que está hablando, aparte de Gabriel, ¿vale? Y el otro ángel. Está hablando da nombres de ciertos ángeles, da nombres de ciertos demonios y da ciertas cosas, hablando del sol, de la luna, que si el libro de Enoc estaría, hay muchas cosas que un creyente desecharía ya las cosas del mundo. Pero Dios es sabio y en su sabiduría hay cosas que Él permite por algo. Por algo está el libro de Tesalonicenses cuando habla de la iniquidad y del espíritu de engaño. Mira, entonces Génesis capítulo 5, 21 al 24. Mira. Génesis capítulo 5, 21, 24. ¿Lo lees tú o lo leo yo? ¿No? 21 a 24. Sí. Me encanta leer.
Y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y no apareció porque le llevó Dios. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a David. Vale. Aleluya. Caminó pues Enoc con Dios y no apareció porque le llevó Dios. Arrebatamiento. Exactamente. Yo también antiguamente decía que el Enoc va a ser uno de los dos testigos. Porque yo lo relacionaba con la gente de antes del diluvio, pero yo también me equivocaba, que no somos perfectos. Pero yo acepté, por eso es la cosa de un salvo. Cuando hay ciertas pruebas bíblicas de que son otros, como Moisés y Elías, yo a veces me basaba en la cosa que Moisés murió y después de ese juicio. Pero hay cosas en la Biblia como que dice que el cuerpo de Moisés se lo llevó Dios, por algo se lo llevó. Y Dios quiere resucitar y dar vida a una persona tantísimas veces, pues lo hace. No hay nadie que pueda impedir eso. Pero es consentido, por algo dice la ley y las profetas. Jesucristo también dijo ley y profetas. Por eso en la Biblia Moisés representa la ley y los profetas lo presenta, como en este caso, Elías, ¿no? Por eso van a ser ellos los dos testigos. Hay muchas cosas que van a pasar en la tribulación, como sequía, como agua en sangre, que son ellos dos. Bueno, por eso digo que el Enoc es más bien un tipo de iglesia, porque se lo llevó, ¿por qué? Porque fue obediente. ¿Y se lo llevó antes de qué? ¿Qué pasó después de que se lo llevó a Enoc? No me acuerdo de eso. Te acabo de decir. Sí que te acuerdas. Ahora igual tienes, que tú a veces tienes lapsus de esos, pero lo sabes. Tengo un lapsus mental. ¿Qué personaje bíblico apareció después de Enoc? Génesis 6. Enoc. Yo que la tengo, sí. Después de Enoc. Noé. Noé. Entonces, Noé. cuando decimos qué pasó en Noé, luego después dice que cerró las puertas del arca y después de ¿cuántos días empezó a llover? Que lo sabes. Sí, a los ¿Cuántos? 3 días. 7 días. 7 días. Entonces, pero antes de que empiece a llover, antes del diluvio, a ver, que luego pasó un tiempo antes, Sí. pero antes de que empiece el diluvio, se llevó a Enoc. Sí. Enoc se fue al cielo, por eso es un tipo de iglesia, que antes de que venga el diluvio se lo llevó. Por eso yo también a veces digo que antes de que se vaya a la iglesia, o después de que se vaya a la iglesia, aparezca o no aparezca el anticristo, pero no está manifestado, no empieza a ejercer, yo a veces lo he dicho, no empieza a actuar o a hacer cosas como el anticristo hasta que la iglesia no se va. Aunque él ya está, ya sabe, que él es el anticristo, pero él no lo sabe hasta que la iglesia no se va. Y luego, después de que la iglesia se va, que puede ser a días, momentos, o puede ser un lapso de tiempo que hasta que él empieza a actuar como anticristo, ya es otra historia. Pero si Enoc es un tipo de la iglesia, mira, se lo llevó Enoc. Elías también, ¿no? No. Que fue Elías sí, arrebatado. pero Elías es un tipo de los de la tribulación, Es verdad. ¿vale? No, Porque él no, pasó por tribulaciones, estuvo perseguido, ¿vale? Elías estuvo perseguido, ¿vale? Es verdad. Bueno, Enoc por eso es un tipo de más- las tribulaciones. Y el Moisés es un tipo de los israelitas, ¿vale? Sí, Enoc como que representa un poco la iglesia. Enoc sí, es un tipo de la iglesia. Un tipo. Por eso digo, mira, luego fue Matusalem, Lamec, apareció, y luego aparece Noé. Pero bueno, en el Antiguo Testamento también sabemos que vivían más tiempo. No es una cosa que yo lo ponga ahí dogmáticamente que tiene que ser así, pero es... Por algo está hasta los libros de la Biblia y los personajes bíblicos, por algo están como están ubicados. Porque muchos dicen, no, si la Biblia no es confiable. La que tú utilices tú, si no cojas la mejor traducción como la purificada, que está purificada 12 veces, la Valera, 1602 purificado. esta es lo que nosotros utilizamos. Porque es una Biblia que no está tocada. La variante, la versión original de 1602. Porque hay otras versiones que están tocadas. Eso sí. Bueno, mira. Y luego mira que tengo aquí un texto de Génesis, capítulo 7. No me acuerdo qué dice, que tengo esto, los versículos me lo he dicho hace tiempo. Génesis capítulo 7.
versículo 4 y 14. Ah, lo de Enoch, sí. Lo de Noé, justo lo que he dicho antes. 4, 7, 4. Porque aún 7 días, y yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Otra vez 40. ¿Por qué llove 40? ¿Cuántos años estuvieron el pueblo de Israel perdido por el desierto? Porque desobedeció por el becerro. 40 años. ¿Cuántas veces estuvo Jesucristo en el desierto? 40 días. Que Jesucristo es como cogiendo sus cargas para el perdón de sus pecados. Mira, yo también voy a estar en el desierto 40 años. 40 días. Años, que es el mismo número, ¿no? Pero para que tú veas que estaban pendientes de que, como que en este caso Jesucristo diciéndole a ellos 40 días ayunó y 40 años habéis sido perdidos. Pero yo cojo estos 40 años y os como redimo si me aceptáis. Pero bueno. Y luego dice que Noé, y raeré toda sustancia que hice sobre la faz de la tierra. Y luego habla de no, que encontró. Y luego el versículo 14. Y ellos y todos los animales según sus géneros, y todos los animales mansos según sus géneros, y todo reptil que anda arrastrando sobre la tierra según su género, y toda ave según su género, todo pájaro alado. Pero no es este. Pasado de ese. Fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Pero bueno. De todas formas, para que veas que Dios trabaja muchas veces con números. Sí que lo dice otra vez el número. El 12 también hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. También podría ser. Es que los 7 días, yo he dicho, son 7 años. Mira, Jesucristo estuvo 40 días en el desierto por los 40 años también del desierto de que estaban el pueblo de Israel. Y hizo los 7 días porque no puede ser por los 7 años de la tribulación. Que le dio esos 7 días, cerró las puertas. Y yo creo que si un alma de aquel tiempo hubiera sido a la puerta, porque ellos no creían, si cerró la puerta estaban como que no. Como ahora mismo que están haciendo los religiosos, que no creen muchos. Hay algunos que creen, pero no creen en el evangelio correcto. Entonces ellos, cuando nos vayamos, van a ver 7 años, como que Dios les da tiempo a ver, ¿me aceptáis? ¿Volvéis a mí? ¿O no? Porque, ¿qué representa después de los 7 cuando empezó a llover? La ira. Que después de los 7 años vendrá la ira, el Armagedón. Solo hay que saber ubicar un poco las cosas. ¿Dónde está la Missy? La gatita. Esta, solo hemos enseñado a Missy. Mira, esta es la Missy. Esa es mi Missy. Esa es la llorona. La llorona. Y no se quita. Bueno, la bendita esperanza, pero mira, en Efesios 2, 8, 9, que muchos no lo entienden, que no entienden por qué Pablo está en la Biblia, no entienden que Jesucristo vino. Hay muchos versículos, en Mateo 10, 5 y 6, en Mateo 14, me parece que es 24, 27, no entienden que incluso Jesucristo él mismo dijo que vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y él mismo mandó a sus discípulos a predicar solamente a las ovejas, o sea que a los israelitas. Hasta los apóstoles, en el primer siglo, después de que Cristo se subió al cielo, ascendió, dice que cuando Cristo le dice que toda potestad le fue entregada, y él mismo los mandó en Mateo ir a predicar el evangelio, hablaba del evangelio del reino. Y muchos no entienden que ese era allí. Jesucristo hablaba del evangelio del reino. Estaba esperando que lo acepte como su Mesías. Por eso se trataba del evangelio del reino. La iglesia, los gentiles aún no estaban dentro. Aún no estaba abierta la puerta de los gentiles. ¿Sabes? Por ejemplo, mira, cuando dice en Mateo 28, ¿vale? 19 dice, y por tanto, id, enseñar a todas las naciones. No habla de los gentiles. ¿Por qué no habla de los? No se especifica cuando dice a las naciones bautizándolos, ¿de qué se refiere? En los países, pero ¿a quién en los países? Habla y enseñar en Francia, a Francia. Tú no puedes enseñar a Francia, no puedes enseñar a Alemania. Se refiere a la gente que está allí. ¿A quién? A los israelitas. A los israelitas porque ya estaban esparcidos. Ya muchos de ellos estaban fuera. Por eso ellos aferaban ir solamente a los israelitas. Y cuando, por ejemplo, cuando al Felipe le aparece el Espíritu Santo y lo lleva a predicar al eunuco, al apóstol Pedro lo lleva a predicar a la casa del centurión, del soldado, que no me acuerdo su nombre, Cornelio.
2 capítulos, capítulo 10 y capítulo 11. Ahí es cuando a ellos les dan a entender Dios, oye, que ya vino la hora, como rechazaron también al Espíritu Santo, que al apóstol Felipe lo apedrearon, Sí. y ahí llegó el momento de ir a los gentiles. Hasta allí no. Muchos se equivocan, pero por eso dicen muchos, como dicen Hechos, ahí donde muchos se equivocan, ¿no? Que ahora estamos hablando no nada preparado. Hay algún versículo, pero más de cosas que hemos visto y estamos viendo a lo largo del tiempo. Mira, en Hechos capítulo 2, muchos van a eso, pero se quedan allí. 38, 2:38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. ¿Vale? Esto fue entonces que el mismo Jesucristo decide bautizar. Pero esto se trataba de ellos, del pueblo de Israel, porque mira, si se lee antes, ¿dónde? Que en el versículo 29 dice, varones hermanos, se os puede decir literalmente del patriarca Daniel, que murió y fue espantado del sepulcro, está con vosotros hasta el día de hoy. Pero hay un versículo donde pone, cuando Pedro está dando el testimonio, ¿dónde está? Mira, el versículo 22, varones israelitas, oíd estas palabras. Hablaba a los israelitas, no se trataba de los gentiles. ¿Eso no lo leen? Por eso sacan texto de contexto, pero lee el contexto, ver a quién se refiere con todo eso. Pedro les estaba hablando a ellos, hablaba de prodigios, de todo, pero mira, porque ellos estaban reunidos, estaban dando testimonio, todo eso. Pero mira, si vais, por ejemplo, al capítulo 13 del mismo capítulo Actos o Hechos para algunos, según la traducción que utilizáis, por eso nosotros os recomendamos en la página maravillosa.com, maravillosasgracia.com, esa traducción. Nuestra bendita esperanza ya está llegando. La página del hermano Rubén Breaker, la iglesia de la nube.com. Mira, capítulo 13 de Hechos o Actos, ¿dónde está? A ver, cuando hubo, y cuando vieron, y cuando vino, predicamos. Mira, si lees en el capítulo 13, versículo, mira, vamos a ver 15. Y después de la lectura de la ley y los profetas, los príncipes de la sinagoga enviaron a ellos diciendo, varones hermanos, ¿hay en vosotros alguna palabra de exhortación para el pueblo? Hablad. Entre ellos se decían hablad, porque es lo que está haciendo la iglesia. Todos aportamos. No es que como hay muchas iglesias hoy en día, mira, ve dónde está la misi, que en muchas iglesias hoy en día está un pastor y los demás se tienen que callar. Y lo que diga el pastor es para ellos es la ley, que no. Si tú haces esto, siguiendo todo lo que te diga el pastor, tú te haces seguidor de hombres. El pastor se puede equivocar, yo me puedo equivocar, cualquiera se puede equivocar. Por eso hay que ir siempre a las escrituras, confrontarlo todo con las escrituras. Nosotros hemos viendo hermanos, visto personas, salvos, pastores, y hemos ido desclasificando. Esto no lo seguimos, que no habla de la sangre. Esto no menciona el evangelio. Este está trazando bien. Todos tenemos nuestros errores. Yo tengo mis errores, pero no se trata que tengamos o no tengamos los errores. Se trata en qué nos ceñimos, dónde vayamos, dónde vamos con nuestra creencia, en qué basamos nuestra doctrina, en la Biblia o en una habla de algún hombre. En lo que dice Dios ya está escrito y hecho. ¿A quién le reveló a Pablo todos los misterios? Y el Señor Jesucristo. Ahí está la diferencia. Entonces, fijaos aquí, si él dice hablad, estaban en una sinagoga. Ya pasó lo del eunuco con Felipe, el otro estaba Esteban, en el capítulo 6 y 7, cuando lo apedrearon por el Espíritu Santo. Ya pasó lo del Cornelio, ellos ya más o menos estaban entendiendo que Jesucristo estaba abriendo la puerta a los gentiles. ¿Vale? Entonces si lees aquí, mira, versículo 16. Entonces aparece Pablo, porque ya Pablo ya le apareció, ya lo puso en el ministerio de Jesucristo mismo, aunque ellos le tienen miedo porque Pablo persiguió la iglesia, pero ya estaba allí. Dice, levantándose, echad señal de silencio con la mano, dijo. ¿Cómo eso? Así, que se calle. Como que ya él, teniendo la autoridad de Cristo,
Porque un salvo tiene autoridad de Dios, de Cristo. Es lo que hay. ¿Vale? El que no lo entiende, que no lo entienda. Y el que lo entienda, que lo entienda. Pero yo os encomiendo que mira la escritura. Entonces, ¿qué pasa aquí? Hasta ahí hemos hablado que Pedro decía de lo del bautismo en agua. Pero las cosas iban cambiando. ¿Por qué iban cambiando? Porque el libro de Hechos es un libro de tránsito. ¿Vale? ¿De qué? De Israel. El libro de Israel, como ellos lo rechazaron, de Israel a la iglesia. ¿Quién es la autoridad máxima en este tiempo? El Espíritu de Cristo, que le impide al mismo anticristo salir. Así que mira tú, eso es lo que tenemos adentro. Entonces dice el versículo, dice, varones israelitas y los que teméis a Dios. Y estaba ahí hablando, dando testimonio de lo que pasó con Jesucristo, el Dios de este pueblo, por espacio, destruyendo unas 7 naciones. Lees, cada uno que lo lea con pausa, como quiera en otro momento. Pero fijaos, Pablo dando testimonio largo, pero fijaos, en el versículo 37, a ver, del 37 por adelante. Más aquel que Dios resucitó no vio corrupción. ¿A quién resucitó Dios? Porque hasta entonces hubo alguna que otra resurrección. Jesucristo mismo resucitó a algunos. Pero aquí está diciendo, ¿a quién Dios resucitó? Dios. El único que Dios mismo resucitó directamente. ¿A quién? El Señor Jesucristo. Pablo habla de Jesucristo. Sin corrupción. El único que no tuvo pecado. El único que pudo cumplir la ley. El Señor Jesucristo, que trabaja en 3 personas, pero es un solo Dios todopoderoso. Y luego versículo 38. Seaos pues notorio, como que de actualidad, de como ya presente. Varones hermanos, seguía hablando a los israelitas, varones hermanos, porque la iglesia aún estaba, no había gentiles tantos, estaba lo que habían, Cornelio y su familia no estaban ahí con ellos. Que por esto es predicada remisión de pecados por Jesucristo, ¿vale? No por obras, sino por ello. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, porque habían cosas que la ley no podía justificar, como la salvación. En él es justificado todo aquel que creyere. Pablo no hablaba del bautismo. ¿Dónde está el versículo ese que dice que no me envió Cristo a bautizar? Sino a predicar el evangelio. ¿Dónde está? Ve. Por eso muchos no entienden. Por eso muchos no entienden por qué Pablo. Entonces, como están aquí, esto lo ven de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos son del Antiguo Testamento. ¿Por qué lo decimos eso? Mira, en Hebreos 9, capítulo 9, 22 o 29. Capítulo 9, 22. Y casi todas las cosas según la ley son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Ellos estaban esperando, porque los del Antiguo Testamento no hicieron a Abraham. Hasta Cristo no fueron salvos, pero lo rechazaron. Pero ¿qué dice el 16-17? Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento es confirmado en los que son muertos, de otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. Entonces, el pacto nuevo, el nuevo pacto, ¿vale? El nuevo pacto, ¿vale? Que este pacto fue un pacto de sangre derramada, como dice Hebreos, cuando empezó a tener validez. ¿Cuándo empezó a tener validez el nuevo pacto de sangre? Cuando Cristo murió derramando su sangre. Ahí está. Estoy buscando el versículo. En la cruz. ¿Vale? Allí empezó la iglesia. ¿Por qué decimos eso? Pero, a ver, entonces, y la iglesia, muchos dicen que empezó con Pablo. No, la iglesia empezó con la cruz. Los primeros miembros de la iglesia fueron israelitas. Pero acordaos, como he dicho aquí, que esto fue testimonio Jesús. También antes de Jesús fue Juan Bautista. Y luego fueron los apóstoles. ¿Vale? Pero a los apóstoles no se les fueron reveladas ciertas cosas. Y después de los apóstoles, ahí lo puse de revés. Primera de Corintios 1:17. ¿Lo leo? Sí.
Primera de Corintios. Lo leo aquí si no quieres. 1, sí, mira lo que te decía. Vale. Primera Corintios 1:17, ¿no? Sí. Vale. Entonces, porque muchos como están pasando de lo de Pablo, hay cosas que no... ¿Qué dice 1:17 Primera Corintios? Porque no me vio Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz. Entonces, si el mismo Pablo nos está diciendo que no a bautizar, sino a predicar, el mismo Cristo, que luego Pablo lo reconoce, Pedro lo reconoce, se acuerda de ello, el mismo Cristo en Actos 1 dice, ¿dónde está? Más recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seré testigos no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea. Pero no es eso. ¿Dónde? Que no me acuerdo ahora. Ahí, el versículo 5. Porque Juan a la verdad bautizó en agua. Ahí es donde se ciñan todos con el bautismo del agua. Es que no estamos en el Antiguo Testamento. Eso se trata del Antiguo Testamento, Juan Bautista. Porque Cristo no predicaba el bautismo, Cristo predicaba el reino de los cielos. Entonces el que se ciña en predicar el bautismo, esto lo predica el Juan el Bautista. ¿Vale? Para que lo conste. El Juan el Bautista predicó el bautismo. ¿Vale? Jesucristo, ¿qué predicó Jesucristo? Ahí. ¿Se ve la pizarra de ahí? El reino, sí, de los cielos. Vale. ¿Qué es aquí? Mira, esto lo vamos a quitar. ¿Vale? Por eso la bendita esperanza que nos libra de todo eso. Entonces Jesucristo predicó esto. Ese es el reino de los cielos, ¿vale? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, los apóstoles, muchos de ellos en su tiempo predicaban también el bautismo, el reino de los cielos y el arrepentimiento. Eso predicaban los apóstoles, arrepentíos, y predicaba también quién es. Eso es lo que predicaban los primeros discípulos, los apóstoles. Jesús. El Mesías, aceptar al Mesías, aceptar al Mesías. Ellos predicaron quién era Jesús, nosotros predicamos qué hizo Jesús. Exacto. Aleluya. De eso se trata. Dando su sangre. Entonces, ¿dónde está el versículo ese? ¿Ves? No me acuerdo, me parece que es el capítulo 5, ¿dónde estaba? No me acuerdo. Habla un poco que tengo que buscar un versículo. Que lo tengo por aquí. Entonces, se trata de eso. Muchos creyentes o cristianos o religiosos o lo que sea que no son salvos, ellos predican el ministerio del Señor Jesucristo, que Él vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Era otra dispensación, el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces están predicando eso erróneamente, que eso no es para esta dispensación de gracia, que salva, que ya Cristo derramó su sangre. Es otra cosa, otro tiempo, otra dispensación. Ellos lo mezclan todo y se meten allí y tuercen todo. Nosotros no, nosotros sabemos en qué dispensación estamos y qué es lo que es para nosotros, personas que crean el Evangelio, la sangre de Cristo, lo que ya Él hizo en esta dispensación de gracia ya final. Es tan sencillo para aquel que es salvo y lo va a entender. Nosotros estamos engañados, no entendíamos. Pero el que nos hace nacer por la palabra de verdad es el Señor Jesucristo. El que nos hace entender es su espíritu que está dentro de nosotros, las arras. Es que hay un versículo donde dice que Pedro se acuerda de las palabras de Jesucristo del bautismo, pero no me lo encuentro eso. A ver, dímelo para buscártelo, ¿ves? Préstame. Tú habla que ahora lo encontré yo rápido. Dale. Entonces, eso es lo que está pasando. Muchos son cristianos, pero no predican el Evangelio y mucho menos saben trazar las escrituras. Lo tuercen todo. Testigo de Jehová, católico, evangelista,
Presbiterio, esto, ¿cómo se llama? Los 7, eso de los 7 no sé qué, 7 días, eso, séptimo día. Los adventistas. Bueno, toda esa religión que es un potaje que viene de la gran ramera, que son los hijos de la gran ramera, todos los que no predican el evangelio correcto, todos los que no trazan bien las escrituras, todos los que no tienen el Espíritu de Cristo, Romanos 8:9, el que no lo tenga no es. Entonces por eso esto es relajo lo que tienen ahí armado. Y claro, pues la gente en religión engañados y rechazan el evangelio correcto, trazar bien las escrituras, lo que es para nosotros, porque Pablo en las escrituras, en la dispensación que estamos. Otra cosa, Cristo derramó su sangre, ya no estamos allí, ya no estamos en el arca de Noé, ya no estamos en esa dispensación, estamos en la de la gracia. Y eso es todo lo que hay. Todo lo que hay es eso, la ensalada que hacen de sopa, de fideos, se meten por aquí, por allá, tuercen, no predican el evangelio, no tienen el espíritu de Cristo, pues tienen el espíritu religioso y por eso van así. Sencillo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, personas que predicamos el evangelio correcto, la doctrina de Pablo de Romanos a Filemón. A partir de Actos 13 que aparece Pablo, para nosotros los gentiles, el apóstol de los gentiles. Bueno, es sencillo. Sencillo para los que son salvos, sencillo para los que entienden, sencillo para los que tienen el Espíritu de Cristo. Esos son los salvos. Así está, la Biblia siempre es infalible, ¿ves? Entonces, como hemos dicho, que Pedro está hablando el primero de bautismo, ¿vale? Por eso es importante de ir a la Escritura y leerlo todo. Ya hemos leído en el capítulo 2 eso, ¿vale? Pero luego hemos leído el testimonio de Pablo en el capítulo 13. Que Pablo también está diciendo de que ser salvo es por confiar en Cristo. Y luego, con el tiempo, ya se le estaba revelando al apóstol Pablo los misterios, como mínimo 7, ¿vale? ¿Cuál es más importante de todos? El más importante... Primero el evangelio. Exactamente, el evangelio. Que salva en esta dispensación. Eso, ¿vale? Esto es lo que salva, esto es aquí. Lo que no predica. En esta dispensación, ¿vale? Mira, vamos a hacerlo así para que se vea. En esta dispensación, después de los apóstoles, es aquí, ¿vale? Gracias, ahí está. Esto es el evangelio. Primera de Corintios 15 del 1 al 4. Muchos quitan 1 al 2, pero 1 al 4 es porque ahí dice el evangelio que os he predicado, que si en él creéis, no creéis en vano, seréis salvos, como que Cristo murió dando su sangre por todos nosotros, fue sepultado y resucitó el tercer día según las escrituras. Pero ¿por qué muchos van entonces, como hemos dicho, al Pedro, bautízate, el agua salva el agua, o es la fe lo que salva? ¿Qué salva? La fe y su sangre. ¿Te está claro? Lo que Cristo hizo. Por eso es un evangelio de sangre. Claro. Sangre. Y lo Sin que no sangre no hay remisión de y pecados. lo que rechazan los religiosos. Entonces, fijaos que dice el mismo Pedro después cuando estaba hablando, cuando estaba dando su testimonio de lo del Cornelio y su casa. Fijaos lo que dice en el versículo 15, empezando del capítulo 11, versículo 15. Mirad, él ya estaba dando testimonio como que él ha entendido que a los gentiles se le había abierto baja un poco eso. Sí. Se le había abierto la puerta. Y dice, versículo 15, y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como también sobre nosotros al principio. El Pedro no tanto. ¿Así? Ahí. Pedro le estaba hablando a Cornelio a su casa y él ha visto que recibieron el Espíritu Santo porque Cornelio y su casa creyeron y no estaban bautizados. ¿Que luego se bautizaron? Sí, pero ¿por qué se bautizaron luego? Porque ellos aún no sabían que el bautismo no era necesario, pero que no es malo. Pero no te sirve si tú no crees. Si tú crees, puedes ser bautizado o puedes no ser bautizado, porque la salvación es por fe, no por bautismo. Pero si tú te ciñas en bautizarte, pero no crees, no sirve, porque las obras no sirven. ¿Y qué dice Pedro? Entonces me acordé de la palabra del Señor. Versículo 16. Como él dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo.
La misma palabra de Actos, Hechos 1:5, porque misma palabra Jesús, porque Juan bautizó la verdad en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, nosotros no es que decimos que bautismo necesario, no es necesario, sí, pero en el Espíritu Santo. La iglesia podemos decir entonces que somos bautizados El Espíritu. Por el Espíritu Santo, de Cristo. Cristo nos sella. Cuando nos sella ya estamos bautizados en su Espíritu Santo. Ahí está. ¿Tan sencillo? Para el que es salvo. ¿Entiendes la diferencia? De verdad. Entonces, ¿En qué? si uno dice, bautízate en agua para ser salvo, no me hace falta porque yo estoy bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué es más importante, el Espíritu Santo o el agua? Vamos a ver. Claro. ¿Entendés? ¿Veis la Y diferencia? que el agua salvará. Más salva la sangre de Cristo, su Espíritu. La fe en su sangre y su Espíritu, el sello. Cuando Cristo nos sella por haber creído el Evangelio correcto. Mira. Eso es lo que nos Y salva. luego, entonces, ¿qué es lo que muchos hacen también? Que no se trata, el bautismo ¿qué es? Es una obra, es un hacer. El creer no es un hacer, el creer es un pensamiento, que no es lo mismo, de corazón. Porque Dios, muchos dicen, hay que hablar. Si tú no crees, no te sirve en balde hablar, si no lo crees. Porque Dios ve nuestro corazón y nos escucha a los salvos. A mí me bautizaron en un río de Cuba. Y yo siempre fui de corazón, lo creí de Sí. corazón, lo del Señor Jesucristo, y veía las películas esa de Mel Gibson, de la sangre. Y todo eso yo sabía que ya yo era de él. Pero cuando yo me bauticé fue algo bonito, sí, se sintió bonito. Pero hoy por hoy yo sé que lo que me salva a mí es que yo tengo el sello del Espíritu de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo de Cristo, es el que me salva. No es que se quiera bautizar, bueno, que lo haga. Si ya es salvo y está bautizado con el Espíritu Santo, pero que no es necesario. No es necesario. Si te dicen, ay, tú no estás bautizado en agua, ay. Pues mira, trata de que estés bautizado en el Espíritu Santo y con el Evangelio correcto, antes que uno que esté bautizado y no sea salvo. ¿Sí o no? Sí. Es que en esto somos muy firmes, ¿eh? En no torcer. Porque es que ya está bien. Siempre están como engañando a la gente. Mira. Que... En el Antiguo Testamento, hasta el apóstol Pablo cuando hablaba, ellos cuando se bautizaba, hasta que vino Pablo, cuando no se trataba de los gentiles, entonces ellos, cuando eran bautizados en aquel tiempo, porque no estaba abierta la puerta a los gentiles, eran salvos con el bautismo de agua. Pero cuando esto se trataba de los israelitas. Y el Señor Jesucristo ¿Vale? vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero cuando vino el apóstol Pablo, como el pueblo de Israel le rechazaron y se abrió puerta a los gentiles, entonces se trataba de bautismo en el Espíritu. Claro. ¿Vale? ¿Por qué en el Espíritu? Porque el bautismo en agua, lo que los limpiaba a los israelitas, porque el rey era con ellos. Exacto. Y después eso, porque aún como preparaos, si aceptáis al vuestro Mesías, que Cristo viene a instaurar reino. Por eso se trataba de bautismo en agua. Preparaos, ser limpio físicamente. Pero como lo rechazaron, cambió la cosa. Entonces, se trataba del bautismo en el Espíritu Santo, ¿por qué? Para salvación de las almas. Ya no se trataba de la carne, por eso dice desechar las obras de la carne, porque ahora se trata de salvación del alma. Por eso es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos salva el alma. El agua los preparaba para su Mesías. ¿Entiende la diferencia? Hay una gran diferencia. ¿Qué? Dime. Permiso. Dilo. Vamos. ¿Sabes qué es lo que están haciendo todos los creyentes religiosos no salvos? ¿Qué? Judaizándose, metiéndose en agua, judaizándose. Hacen los testigos de Jehová y todos los religiosos de todas las religiones, les encanta judaizarse. Entonces, ¿por qué podemos decir eso? Mira, luego vamos a hacer otra, para no hacer todo largo. Mira, en Efesios, capítulo 1 de Efesios, mira, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Porque Dios nos escoge, pero nosotros no sabemos cuáles somos. Por eso a veces en algún chat, en algún comentario los pongo alguno. Si uno se le predica que es fe, como dice Romanos, ¿no?
Romanos 3. ¿Fe en qué? ¿En qué? ¿En qué? Romanos 3, 25. Al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Fe en su sangre. Entonces, ¿qué pasa con uno? Que Dios sabe quiénes somos, pero nosotros no somos. Tenemos que elegir. Yo digo que también no es un tiempo de postular. Porque cuando uno rechaza, le habla del evangelio de sangre, lo rechaza, por mucho que también sea religioso, es que se postula. Entonces, versículo 7, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados según su riqueza de su sangre. No lo que nosotros hagamos, es lo que Él hizo. Esto es lo que predicaba Pablo. Y los cristianos religiosos predican Lo que Él hizo. lo que ellos hacen, obra, tenemos que hacer, hay que ir a la iglesia, hay que hacer lo otro. Entonces, ellos rechazan lo que Cristo hizo, no predican el evangelio correcto. Y después versículo 10, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos juntaría en uno todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra en Él. Entonces, en esta dispensación de gracia, Pablo le está diciendo que que se junta todo en Cristo. Por algo estamos diciendo nosotros que estamos viviendo en el reino de Dios, porque Cristo mora en nosotros. Otro misterio revelado a Pablo. Y luego si vamos al capítulo 3, versículo 13, capítulo 1, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio, que es la palabra de verdad, y la misma escritura, la misma trazar bien, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es? Vuelve a decirlo. Primera de Corintios 15, en una. No hay otro, para este tiempo no hay otro. No hay otro. Este es el único evangelio. Y no lo predican. Por eso muchos evitan a Pablo, porque no lo entienden, porque no están escogidos. Eso es lo que la iglesia, los salvos estamos haciendo. Acéptalo y formarás parte también de los escogidos, de esta dispensación. Religioso. Y luego dice, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando un salvo está sellado con el Espíritu Santo, no con agua, que el agua no sella, el Espíritu Santo sella. ¿Cuál es nuestra bendita esperanza? El arrebatamiento. Entonces, por eso digo, del arrebatamiento, mirar, hay un montón de versículos que habla mira, y yo aquí... Hasta el Antiguo Testamento ya vimos, desde empezando con Enoch. no lo puedo poner en grande. Aquí tengo un montón de versículos, ¿vale? Que eso puede parar el vídeo, lo agrandan y lo lean. Hay muchos, y hay muchos más que no están, pero algunos. Entonces, por eso digo, nuestra bendita esperanza, ¿no? Cuando uno está sellado, sí, tiene parte de... Préstame para ponerlo más cerca de acá, los versículos. Esto es lo que nuestra bendita esperanza. Sí. Si uno no cree, no está sellado, no tiene parte, o sea que no tiene privilegio, como queréis llamarlo, de ser arrebatado. Sí. Porque para que uno sea arrebatado, está claro, tiene que aceptar el evangelio de sangre de Jesucristo. Por mucho que uno dice, yo creo en el arrebatamiento, o yo creo en Jesucristo. Si uno dice eso, si uno dice que yo creo, pero, ¿qué pasa con él? Pero no acepta. ¿El qué? ¿Qué no acepta? El evangelio de salvación, de vuestra salvación en esta dispensación de gracia ya final, que la religión no predica. Entonces, si uno por mucho dice que él cree en arrebatamiento, que él cree en Jesucristo, que él tal, que él tal, que él hace buenas obras, que él hace tal, que él tal, pero no acepta el evangelio, es que no se va a ir en el arrebatamiento. Porque en el arrebatamiento solamente se van las almas que pertenecen a la iglesia. ¿Y cuáles son las almas que pertenecen a la iglesia? Ya lo hemos leído. Está claro. Efesios 1:13. Solamente son los que, oyendo la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación en el que teméis, creísteis. Solamente los que creen tienen parte del arrebatamiento.
Es que yo me he visto muchos que ahí hablan del arrebatamiento, a la que nos vamos, pero no te están hablando ni de la sangre, ni del evangelio. No aceptan la verdad. Y por encima es que ponen, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Entonces, un salvo, ¿cuál es la diferencia entre un salvo y un no salvo? ¿Dónde lo pongo? Que el salvo predica el arrebatamiento. Predica primero el evangelio correcto que te salva y te sella. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre un salvo y un perdido? Un salvo, ¿en qué confía un salvo? En la sangre de Cristo y descansa, que es salvo. Tiene seguridad de salvación. Está seguro de que es salvo. No tiene que hacer cosas para ser salvo, si no las hace porque ya lo es. Ahí está. Así o más claro. Y un perdido confía en sus obras. Claro. Ay, tengo que hacer. Y yo me acuerdo que yo estaba engañada, Ahí está la diferencia. Ay, que si me quedo en el arrebatamiento. Entonces, yo a veces lo he dicho, mis opiniones dan igual, eso lo que huelen nuestras opiniones, pero ¿qué dice la Biblia? ¿No? Mira, hay muchos textos que muchos no lo leen. Esa frase la copiamos del hermano Breque. Da igual. Como todo lo bueno. Es nuestro hermano, tenemos el mismo sentir. Cristo, Un salmo no se puede poner mosquear como hay muchos, es que me están copiando. El mismo espíritu de Cristo. ¿Qué dice Colosenses 1:14? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué dice Hebreos 9:22? Sin remisión de pecado no hay remisión de pecados. Vale. Sin sangre no. Pero lo más importante, y el versículo que últimamente yo lo voy a coger como uno de los favoritos, que me encanta ese versículo. Revelación, o Apocalipsis para algunos, 1:5. Acércate y lee lo más alto. Revelación 1:5. Acércate y lee lo más alto. Lo leo alto, si se oye. Yo tengo buena voz. Lee. Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Hasta aquí lo está diciendo, hasta la revelación de Jesucristo o Apocalipsis 1, versículo 5. Sigue hablando de la sangre. Aleluya. Entonces. Oh Santo, qué grande nuestro gran Dios. Entonces, por eso dice nuestra bendita esperanza. ¿Me lees por favor donde habla claramente de lo del arrebatamiento en la Biblia? Dime. El que tú quieras, 1 Corintios 15 o 1 Tesalonicenses 4. Entonces, si una persona se quiere ir, ¿cómo lo va a poner? Mira. Ya lo hemos dicho, mira, vamos a hacer los dibujos. Hola. No se me da muy bien dibujar, pero eso es lo de menos. ¿Vale? Y otra persona aquí. Vamos a ver. ¿Lo tienes? Sí. ¿Cuál? El 4. A partir del 14. Sí. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con clamor y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Y ahora léeme también el 1 Corintios 15. Me parece que es del 50 para adelante. ¿Vale? Vale. Da igual, mira. 1 Corintios 15, 51. Sí. Aquí vamos a ver que es un misterio, ¿no? Dice, he aquí un misterio, os digo, todos ciertamente no dormiremos. Cuando dice no dormiremos, habla de morir. Sí. Mas todos seremos cambiados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta.
porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos cambiados. Vale. Porque es menester que esto corruptible, nuestro cuerpo, Sí. sea vestido de incorrupción, y esto mortal, nuestro cuerpo, sea vestido de inmortalidad. Vale, pues esta es nuestra bendita esperanza, el Amén. arrebatamiento. Entonces decimos, para que uno pueda tener, o sea, que pueda ser arrebatado, tiene que confiar en la sangre de Cristo. Entonces, cuando una persona, ¿por qué hago eso? Cuando una persona dice, no, yo me fío en el bautismo, en agua, mis obras, o sea, que tú crees que tus obras, muchos religiosos lo hacen, obras, lo que tú haces, ¿no? Entonces, cuando una persona se bautiza, él está bautizado con agua, ¿no? Mira, su cuerpo está bautizado, ¿no? Se puede decir, ¿vale? Su cuerpo está bautizado, no su alma, su cuerpo, ¿vale? Por eso igual lo tengo que poner así. Mira, esa es la diferencia, para que lo entendáis. Por eso lo dejo así y lo cambio. Entonces su cuerpo está bautizado, ¿no? Cuando está confiando en su bautismo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Está su cuerpo, ¿no? Pero su alma no. Su alma no está redimida. Solo su cuerpo está redimido. Entonces el bautismo al agua salva el cuerpo por un alma. Y cuando viene la muerte te seguirá yendo al infierno. Porque tu alma está perdida. Aunque te hayas zambullido en tremendas palanganas, río y bañera. Entonces, cuando estoy diciendo que si confiáis, como hemos leído, lo de la sangre, entonces cuando tú confías en la sangre y por dentro tu cuerpo también está bautizado con el Espíritu Santo, y estás sellado con el Espíritu Santo, ¿qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué dice Revelación 5, 1:5? ¿Te acuerdas lo que dice Revelación 1:5? Sí. ¿Qué dice también Colosenses 1:14? Esta es la diferencia. ¿Lo entendéis? Colosenses 1:14. Esta es la diferencia. ¿Ya? Estoy buscando. Sí, he leído antes, ¿no te acuerdas? Que por la fe en su sangre tenemos la redención de nuestros pecados. Sí. Por su Amén. sangre. ¿Ya? Estíralo, que la va a romper. A ver. Corintio. Colosenses 1. Aquí está. Colosenses 1:14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, el cual es a la imagen de Dios invisible, Ya. el primogénito de toda Está aquí, criatura. ya. Amén. Entonces, ¿entendéis? Entonces nosotros cuando decimos, Su sangre. entonces aquí está hablando de sello con el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿tú qué es lo que tú quieres salvarte? ¿Tu alma o tu cuerpo? Porque si tú pones tus bases en la salvación de tu cuerpo, de tu bautismo, yo tengo que ser bautizado en agua. ¿Vale? Tú estás bautizado en agua. Pero Jesucristo y Dios mismo te sigue viendo. ¿Dónde está el negro? Aquí. Te sigue viendo como. ¿Qué son esas? Manchado. Sucios o mancha. Pecado. Tú no estás limpiado. No salvo. Pero cuando tú te bautizas con el Espíritu Santo, Limpio. por la sangre, Salvo. ¿qué pasa? Ve la sangre de Cristo. Mira, En los ¿qué ojos. pasa con el negro? Con las Sí. manchas del pecado. Se borran, se limpian. Esto es lo que pasa cuando tú te bautizas con el Espíritu Santo, por fe. Aleluya. Tus pecados están borrados. ¿Por qué? Porque cuando Dios, no, igual algunos se verá, pero bueno, tampoco hay que ser tan estricto, ¿vale? Así está bien. ¿Qué pasa? Cuando tú te bautizas, cuando tú crees en el Espíritu Santo, y como dice la Revelación 1:5, que Jesucristo nos lava con su sangre, entonces Dios cuando nos ve, ¿qué ve? ¿Qué ve? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo fue la sangre derramada de Cristo? Sin pecado.
Entonces ya no ve pecado en nosotros. Limpios. Y por eso podemos decir que en la hora de Efesios 5:40, por eso no podemos decir, me parece que 5 o 6, 6:30, o no, 4:30. Por eso podemos decir que cuando llega el día de nuestra redención, nos vamos, porque nosotros hemos confiando en la sangre de Jesucristo derramada. Y tenemos el sello del Espíritu Santo. Y no, Efesios 4:30. Sí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Pero uno cuando se fía en Él, por mucho que dice que yo me bautice en agua, Su sello. sus manchas siguen estando. Porque lo único que nos lava los pecados es... Pues no son los religiosos, obras, agua y siguen manchados, no son salvos. ¿Qué es la única cosa que en este tiempo nos puede lavar los pecados? La sangre de Cristo, la fe en su sangre, el evangelio correcto, la doctrina correcta. Entonces una persona cuando dice yo me fío de mi bautismo, ¿cómo se queda en los ojos de Dios? Claro, siguen siendo ¿Cómo se queda? igual. ¿Cómo? Da igual todo lo que haga. ¿Cómo se queda? Pecador, Pecador. no salvo. Pero una persona cuando ha confiado en el evangelio de la sangre, ¿cómo lo puedo poner? Salvo. Entonces, ¿quién se van a ir aquí? Eso es lo que es salvo por su sangre. ¿Quién se va a ir aquí en el día La del salvación, arrebatamiento? no es más que eso. Los salvos. Porque en el cielo, ¿qué dice que leíste 1 Corintios? ¿Quiénes son los salvos? 1 Corintios capítulo 15, mira a ver La el... iglesia de Cristo. Y con eso terminamos, ¿vale? 1 Corintios, 15. ya lo tengo ya. 15 en el 49-50, mira a ver. Vale. No dice que el agua y la sangre, la carne y la sangre. El 50. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y Vale. la corrupción Vale. hereda la incorrupción. Entonces, si el que tú dices que el bautismo, tu cuerpo te lo lavas, pero no te limpia de los pecados. Ahora, en el primer siglo era otra Claro. historia. Pero ahora no. Porque tú sigues cubriendo de agua y Dios cuando te ve te sigue viendo pecador. Por más que te lave, la mancha de tu pecado permanece, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a ir tú al cielo? Hasta que se te echan lejía. ¿Cómo vas a ir tú al cielo si tú sigues teniendo esto? Claro, sigue igual. Es a la vista de Dios la cosa, ahí está ¿Vale? el detalle. Pero nosotros, ¿qué dice luego? Cuando seremos arrebatados, primero seremos, ¿cómo? ¿Qué dice? Cambiados. O transformados. Cambiados me gusta más, porque aquí dice cambiados, la purificada. ¿no? Vale. Seremos cambiados en un cuerpo. Glorificado. Como lo tenía Adán y Eva y que no andaban desnudos, tenían ropa, En un cuerpo glorificado. glorificado su cuerpo con ropa. Desnudo fue después y Dios les hizo ¿Vale? la ropa. Entonces, si tenemos un cuerpo glorificado, lo que hemos dicho ahí, ¿no? Mira, la cara lo voy a poner así. Sí. Esto, para que conste, ¿vale? Esto es carne porque es color carne, ¿no? Más o menos. Entonces, la carne, ¿vale? Y, para que lo entiendan, y la sangre, No pueden heredar el reino. ¿qué pasa con la... A ver, el bautismo del agua, eso no te lo cambia. Eso se queda. ¿Vale? Pero cuando tú estás bautizado con el Espíritu Santo, si tú te bautizas con el Espíritu Santo, eso se ha transformado. Esa es la diferencia. Wow, lo que ya anhelamos. Aleluya. ¿Entiendes? Entonces, en el cielo, como dice que en el cielo la carne y la sangre no puede heredar, entonces el día que nos vayamos en el cielo, cuando seremos arrebatados, cuando vayamos para allí, solamente se van. Lo salvo. Y ahí llega la hora de la verdad. Ahí se va a ver quién era creyente de Cristo, iglesia, personas. Ahí se va a ver. Ahí se va a ver. ¿Qué pasó? Aleluya. Entonces, Ah, claro, cayó. muchos lo que no entienden, Le cayó algo rojo, pintura o algo. muchos no entienden entonces, cuando nosotros estamos diciendo, hasta el break lo vi que no lo ubicas del todo bien el texto ese. ¿Cuál? Con eso termino, mira. Romanos 2, 16. Como el Pablo ya tenía los misterios revelados,
En el día en el que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo según mi evangelio. ¿Cuándo juzgará Dios los secretos de los hombres? Según su evangelio. ¿Qué leíste antes? Efesios 4, Sí. ¿te acuerdas? 50. 4:30. A veces- Que estamos sellados para el día de nuestra redención, pues es el día que juzgará Dios a los hombres según el evangelio de Pablo. El arrebatamiento. Ahí porque se van a quedar. Aleluya, yo lo entiendo, ¿eh? Gloria a Dios, me gloria en el Señor Jesucristo. Claro, porque ahí se van a quedar. Es el día de la verdad. La verdad es si tú eras creyente o tú eras de verdad. Cristiano salvo o eras un religioso. Que iba Entonces aquí lo podemos decir que será juzgado según el evangelio ¿de quién? de Pablo. Porque lo rechazan. Ahí se van a quedar. Porque después del arrebatamiento ya el evangelio de Pablo ya no va a ser, ¿cómo se dice? Actual. Va a ser en una Claro. época, dispensación pasada. Ay, lo que nos decían esto, que el cristiano no tenía ni... Lo mismo que dicen la ahora con el provincia. pinchazo, que nosotros sabemos y no hemos hablado. Claro. Lo estamos diciendo. Lo dirán. ¿Quieres decir el arrebatamiento? No te fíes de tu pastor. Vente a las escrituras. Acepta el evangelio de sangre, que Cristo derramó su sangre por ti también. Acéptalo. No añades nada más, porque el momento que tú añades algo más, es que cuando me estás hablando y te salen textos, Sí. cuando uno empieza a añadir, no, que Cristo no es lo suficiente, como dice, pues Cristo no me sirve, tengo que hacer yo algo más. Lo que tú estás haciendo ahí en ese momento, Hebreos 10:29, Se hace break también. cuanto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado. Ahí es cuando se va a saber. Claro, entonces tú pisoteas su sangre. Que dices que no, eso, Jesucristo ya lo hizo. Acéptalo. Eso fue todo. Entonces, si quieres ser salvo, el evangelio de sangre. ¿Para Esta qué? es la clave. Lo aceptas, será sellado. Lo aceptas, está sellado, te vas. No lo aceptas, añades cosas, te quedas. Entonces tendrán la esperanza bienaventurada y tremendo futuro en Cristo Jesús. Sí. Reyes y sacerdotes. Lo que reinaremos puedo sobre la poner tierra. aquí también es que Siempre. los que son así, ¿se pasan dónde? A la tribulación, obvio. Al anticristo. Se hacen la novia del anticristo ¿Y también. quiénes son los religiosos que pasan aquí? Claro, los que se hacen la ¿Quiénes novia del son anticristo. bíblicamente? Obras. ¿Quiénes son? Los que no predican el evangelio. ¿Quiénes son? Los no salvos. Las 7 iglesias que rechazaron a Pablo. Aleluya. Por algo cuando dice uno que somos tal, no, que el tal se pasa ahí. Sencillo, ¿no? Sencillo. El que entendido Bueno. entenderá. Maranata. El evangelio de sangre de Cristo, 1 de Corintios 15, del 1 al Para que tenga 4. esperanza. Maranata.